3 métodos Amish para conservar carne durante meses sin congelador. En las comunidades Amish, donde la simplicidad y la autosuficiencia son pilares fundamentales de la vida diaria, la preservación de alimentos constituye una habilidad esencial transmitida de generación en generación. Sin acceso a la electricidad, y por ende, sin refrigeradores ni congeladores modernos, los Amish han perfeccionado métodos ancestrales para conservar la carne durante largos periodos, especialmente después de las temporadas de caza o sacrificio de animales de granja. Estos métodos no solo representan una conexión con el pasado y las tradiciones, sino que también garantizan la seguridad alimentaria de la comunidad a lo largo del año, aprovechando al máximo cada recurso disponible. La sabiduría contenida en estas técnicas trasciende el ámbito Amish y puede resultar valiosa para cualquier persona interesada en la autosuficiencia, la preparación para emergencias o simplemente en reducir su dependencia de los métodos modernos de conservación. En este texto, exploraremos con detalle 3 métodos tradicionales Amish para la conservación de carne: el curado en seco con sal, el ahumado y el envasado en manteca. Cada uno de estos métodos tiene características únicas, ventajas específicas y aplicaciones particulares según el tipo de carne y las condiciones ambientales. 1. El curado en seco con sal, salting. Fundamentos del método. El curado en seco con sal es quizás el método más antiguo y fundamental de conservación de carnes conocido por la humanidad. Los Amish han mantenido viva esta práctica ancestral, refinándola a través de generaciones. En esencia, este método aprovecha las propiedades higroscópicas de la sal, que extrae la humedad de la carne creando un ambiente inhóspito para el desarrollo de bacterias y otros microorganismos causantes de la descomposición. La eficacia de este método radica en 2 principios fundamentales: la deshidratación y la creación de un ambiente con alta concentración salina. La sal absorbe la humedad de la carne, reduciendo significativamente el contenido de agua disponible para el crecimiento microbiano. Simultáneamente, la alta concentración de sal en la superficie y al interior de la carne crea un entorno osmóticamente hostil para los microorganismos, impidiendo su proliferación. Proceso tradicional Amish. En las granjas Amish, el proceso de curado con sal comienza inmediatamente después del sacrificio del animal, cuando la carne aún está fresca. Se presta especial atención a la temperatura ambiente durante este proceso, preferiblemente realizándolo en los meses más fríos del año, entre noviembre y febrero, cuando las temperaturas naturalmente bajas ayudan a prevenir la descomposición prematura durante las primeras etapas del curado. Materiales necesarios. Sal gruesa no yodada. La sal yodada puede causar sabores metálicos y decoloración. Azúcar moreno, para equilibrar el sabor y potenciar la acción conservante. Especias, según recetas familiares: pimienta negra, nuez moscada, canela, clavo. Recipientes de madera o cerámica, nunca metálicos, que pueden reaccionar con la sal. Tela de algodón limpia. Cuerda de cáñamo natural. Un espacio fresco, seco y bien ventilado. Preparación de la carne. Los Amish comienzan dividiendo la carne en piezas manejables, generalmente no mayores de 2 a 3 kilos, prestando atención a mantener cortes uniformes para garantizar un curado homogéneo. Se limpian meticulosamente las piezas con agua fresca de pozo, eliminando restos de sangre y tejidos dañados que podrían acelerar la descomposición. Se secan completamente con paños limpios, ya que el exceso de humedad puede interferir con el proceso de curado. La mezcla de curado. La receta tradicional Amish para la mezcla de curado generalmente sigue una proporción de aproximadamente 450 gramos de sal por cada 5 kilos de carne. A esta base se le añade aproximadamente 100 gramos de azúcar moreno, que no solo equilibra el sabor salado, sino que también proporciona alimento para bacterias beneficiosas que ayudan en el proceso de curado generando ácido láctico, otro conservante natural. Las especias se añaden según recetas familiares transmitidas por generaciones. Las más comunes incluyen pimienta negra molida, bayas de enebro, nuez moscada y, en algunos casos, canela y clavo, especialmente para carnes de cerdo que se destinarán a jamones curados. El proceso de curado. Los Amish frotan vigorosamente cada pieza de carne con la mezcla de curado, asegurándose de cubrir toda la superficie y prestando especial atención a pliegues, hendiduras y zonas cercanas al hueso. Las piezas se colocan en un recipiente de madera o cerámica, alternando capas de carne con capas adicionales de la mezcla de curado. Se coloca peso sobre la carne para facilitar la extracción de líquidos. Durante las primeras 2 semanas, la carne se voltea cada 2 a 3 días, aplicando nueva mezcla de curado si fuera necesario. El líquido que se acumula en el fondo del recipiente, salmuera natural, se mantiene, ya que ayuda en el proceso de curado. Tiempo de curado. El tiempo necesario para el curado completo varía según el tamaño y tipo de carne. Cortes pequeños de cerdo o cordero, 2 a 3 semanas. Jamones enteros,
Un día por cada 500 gramos de peso, más 2 días adicionales. Un jamón de 7 kilogramos requeriría aproximadamente 16 días. Piezas de res más grandes, hasta 45 días. El proceso de secado. Una vez completado el tiempo de curado, las piezas se enjuagan brevemente con agua fresca para eliminar el exceso de sal en la superficie. Luego comienza el crucial proceso de secado. Las piezas se secan minuciosamente con paños limpios. Se envuelven ligeramente en tela de algodón limpia, que permite la circulación de aire mientras protege la carne de insectos. Se cuelgan en un espacio fresco, seco y bien ventilado, idealmente con temperaturas entre 10 a 15 grados. El tiempo de secado varía nuevamente según el tamaño, pero generalmente requiere entre 2 semanas para piezas pequeñas y hasta 3 meses para jamones grandes. Almacenamiento y duración. Una vez completamente curadas y secadas, las piezas de carne se almacenan en espacios frescos y secos, como bodegas subterráneas o despensas especialmente diseñadas. Tradicionalmente, los Amish envuelven las piezas en papel para mantequilla o tela limpia, y luego las cuelgan del techo mediante ganchos de madera, manteniendo la separación entre piezas para permitir la circulación de aire. La duración de la carne correctamente curada en seco es impresionante. Cortes pequeños, hasta 6 meses. Jamones y piezas grandes, entre 1 y 2 años. Muchas familias Amish marcan cada pieza con la fecha de inicio del curado, permitiendo un control preciso del tiempo de conservación. Uso culinario. La carne curada con sal forma parte fundamental de la despensa Amish, especialmente durante los meses de invierno cuando los alimentos frescos escasean. Su sabor concentrado significa que generalmente se utiliza en cantidades moderadas. Para sopas y guisos, donde el prolongado tiempo de cocción ayuda a equilibrar la salinidad. Finamente cortada como complemento para huevos o patatas. Rehidratada parcialmente antes de hornear con verduras de raíz. Las familias Amish suelen remojar brevemente los trozos en agua antes de cocinarlos para reducir el contenido de sal según sea necesario, adaptando cada preparación al gusto familiar. 2. El ahumado tradicional, smoking. Fundamentos del método. El ahumado es un método de conservación que combina varios principios. La deshidratación parcial de la carne, la acción antibacteriana de los compuestos del humo, formaldehídos, fenoles y ácidos, y el efecto barrera que la capa exterior ahumada crea contra nuevos microorganismos. En las comunidades Amish, este método no solo preserva la carne, sino que también le confiere sabores distintivos altamente apreciados. A diferencia de las técnicas modernas de ahumado que a menudo se centran principalmente en el sabor, el ahumado Amish tradicional es un proceso prolongado y cuidadosamente controlado destinado primordialmente a la conservación a largo plazo. El ahumadero Amish tradicional. El corazón del proceso de ahumado Amish es el smokehouse o ahumadero, una pequeña estructura separada de la casa principal, generalmente construida con ladrillos, piedra o madera tratada para resistir el fuego. Estas construcciones, transmitidas a menudo por generaciones, son diseñadas con precisión para mantener temperaturas bajas pero constantes y una circulación óptima del humo. Características de un ahumadero tradicional. Dimensiones aproximadas de 2 por 2 metros en la base y 2,5 a 3 metros de altura. Una pequeña puerta de acceso, generalmente orientada lejos de los vientos predominantes. Pequeñas aberturas de ventilación cerca del techo, controlables mediante compuertas de madera. Un fogón en la parte inferior, a menudo ligeramente separado o en un nivel más bajo. Barras transversales de madera dura, hickory o roble, en la parte superior para colgar la carne. A veces, un pequeño canal perimetral relleno de agua para mantener la humedad adecuada. Preparación de la carne para el ahumado. El proceso comienza con un pretratamiento de la carne mediante salazón, similar pero menos intenso que el curado completo descrito anteriormente. Salmuera preparatoria. La mayoría de las familias Amish utilizan una salmuera húmeda antes del ahumado, sumergiendo la carne en una solución de 1 taza de sal gruesa por cada 4 litros de agua. Media taza de azúcar moreno o melaza. Hierbas y especias tradicionales, hojas de laurel, bayas de enebro, ajo. Algunas familias añaden una pequeña cantidad de salitre, nitrato potásico, para prevenir el botulismo y preservar el color rojo de la carne. La carne permanece en esta salmuera entre 1 y 7 días, dependiendo del tamaño de las piezas, manteniéndose en un lugar fresco, idealmente entre 4 a 10 grados. Tras el tiempo en salmuera, las piezas se enjuagan brevemente y se dejan secar al aire durante aproximadamente 24 horas, desarrollando una película superficial llamada película que facilita la adhesión del humo. El proceso de ahumado Amish. Selección de la madera. La elección de la madera es crucial, ya que determina tanto el sabor como las propiedades conservantes.
Maderas frutales, manzano, cerezo, peral proporcionan un humo suave y dulce, ideal para aves y cerdo. Nogal americano, hickory el favorito tradicional, con sabor intenso y excelentes propiedades conservantes. Arce, produce un humo ligeramente dulce, utilizado para carnes delicadas. Roble, intenso y duradero, preferido para carnes de caza mayor. Mezquite, raramente utilizado por los amish tradicionales, pero adoptado por algunas comunidades. Está estrictamente prohibido el uso de maderas resinosas, pino, abeto, ya que producen compuestos tóxicos y sabores desagradables. Control de temperatura. El ahumado amish tradicional es siempre un proceso de ahumado en frío, con temperaturas que oscilan entre 20 a 30 grados, nunca superando los 40 grados. Esto garantiza que la carne se deshidrate y absorba los compuestos del humo sin cocinarse. El maestro ahumador amish, generalmente el patriarca de la familia, mantiene esta temperatura mediante pequeños fuegos alimentados constantemente con virutas de madera húmeda. Posicionamiento estratégico de las piezas dentro del ahumadero. Ajuste cuidadoso de las ventilaciones. A veces, recipientes con agua para moderar la temperatura y mantener cierta humedad. Duración del ahumado. A diferencia del ahumado moderno que puede completarse en horas, el ahumado amish de conservación es un proceso excepcionalmente prolongado. Embutidos y cortes pequeños, 2 a 3 días. Piezas medianas, paletillas, panceta 1 a 2 semanas. Jamones enteros, 2 a 4 semanas. Durante este tiempo, el fuego nunca se apaga por completo, manteniéndose en un estado de combustión lenta constante que requiere atención periódica para añadir más madera o ajustar la ventilación. Almacenamiento y duración de la carne ahumada. Tras completar el proceso de ahumado, la carne desarrolla una coloración externa oscura y una textura firme característica. El almacenamiento adecuado es crucial. Se deja enfriar completamente en el ahumadero durante 24 horas adicionales. Se envuelve ligeramente en tela de algodón limpia o papel para mantequilla. Se cuelga en un lugar fresco, seco y oscuro, con buena ventilación. Idealmente se mantiene a temperaturas entre 10 a 15 grados. La carne adecuadamente ahumada, según el método amish tradicional, puede conservarse. Embutidos y piezas pequeñas, 3 a 6 meses. Cortes medianos, 6 a 12 meses. Jamones enteros, hasta 2 años. Muchas familias amish almacenan sus productos ahumados en bodegas semisótano especialmente diseñadas, con ventilación controlada y, en algunos casos, sistemas pasivos de control de humedad mediante recipientes de sal gruesa que absorben el exceso de humedad ambiental. Usos culinarios de la carne ahumada. La carne ahumada ocupa un lugar especial en la cocina amish, utilizándose de diversas formas. Como elemento principal en guisos y potajes invernales. Finamente cortada para sándwiches y acompañamientos. Añadida en pequeñas cantidades a platos de verduras para potenciar el sabor. Como ingrediente esencial en la tradicional scrapple amish, una especie de pudín de carne y maíz. Para aromatizar sopas de legumbres y verduras. A diferencia de la carne curada en seco, la ahumada raramente necesita desalado previo, ya que el proceso de ahumado suaviza naturalmente la intensidad de la sal. 3. Conservación en manteca, lard packing. Fundamentos del método. El tercer método tradicional amish para conservar carne es el envasado en manteca o grasa animal, una técnica ingeniosa que aprovecha las propiedades aislantes de la grasa para crear un entorno hermético que impide el acceso de oxígeno y microorganismos a la carne. Este método resulta particularmente valioso para comunidades que crían cerdos, ya que aprovecha un subproducto abundante del sacrificio anual. El principio básico es simple pero efectivo. La grasa animal, una vez derretida y luego enfriada, forma una barrera física impermeable al aire y a las bacterias aeróbicas, principales causantes de la descomposición. Además, la manteca de cerdo contiene pequeñas cantidades de conservantes naturales que aumentan la efectividad del método. Preparación tradicional de la manteca. En las granjas amish, la producción de manteca de calidad para conservación es un proceso cuidadoso que comienza inmediatamente después del sacrificio del cerdo, generalmente en los primeros días fríos del otoño. Obtención de la grasa. Se seleccionan cuidadosamente las mejores fuentes de grasa del animal. Leaf fat, grasa visceral que rodea los riñones y lomos considerada de máxima calidad, produce la manteca más pura y con menor sabor residual. Grasa dorsal, abundante y de buena calidad. Grasa de papada y recortes, utilizada cuando se necesitan grandes cantidades. Proceso de rendering, derretido. La grasa se corta en cubos pequeños de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Se coloca en grandes calderos de hierro fundido sobre fuego de leña moderado.
Se añade una pequeña cantidad de agua, aproximadamente un cuarto taza por kilo de grasa, para evitar que se queme al inicio. Se funde lentamente durante varias horas, manteniendo una temperatura constante. Se remueve ocasionalmente con cucharas de madera. Se retiran los chicharrones, tejido conectivo frito, que se utilizarán en otras preparaciones. La manteca líquida se filtra cuidadosamente a través de paños de muselina. Esta manteca recién hecha tiene un color blanco cremoso y un aroma suave. Para uso en conservación, se deja enfriar parcialmente pero se mantiene en estado líquido. Preparación de la carne para conservar en manteca. No todas las carnes son adecuadas para este método. Los Amish seleccionan principalmente cortes de cerdo, chuletas, lomos, costillas, salchichas frescas caseras. Ocasionalmente, aves despiezadas. Raramente, cortes pequeños de res. Pretratamiento. La carne destinada a conservación en manteca generalmente recibe un tratamiento previo. Cocción preliminar. La mayoría de las familias Amish precocinan parcialmente la carne antes de conservarla en manteca. Esto consiste en un dorado por todos los lados en sartenes de hierro. Cocción lenta hasta que esté aproximadamente al 75% de su cocción total. Condimentación completa durante este proceso, ya que los sabores quedarán sellados. Alternativa de salado ligero. Algunas familias optan por no precocinar la carne, pero entonces aplican un salado ligero. Frotado con una mezcla de sal, azúcar y especias. Reposo durante 24 a 48 horas en lugar fresco. Secado completo antes de proceder. Enfriamiento completo. Independientemente del método elegido, la carne debe enfriarse completamente antes de empacarla en manteca, para evitar el desarrollo de microorganismos termófilos. El proceso de conservación en manteca. Recipientes tradicionales. Ollas de cerámica vidriada, crocs, con tapas ajustadas. Recipientes de piedra arenisca. Modernamente, algunas familias utilizan frascos de vidrio con cierres herméticos. Proceso de empacado. Se vierte una capa base de manteca líquida tibia, aproximadamente 3 centímetros, en el fondo del recipiente y se deja solidificar parcialmente. Se colocan piezas de carne, completamente frías y secas, dejando espacio entre ellas. Se vierte más manteca hasta cubrir completamente esta primera capa. Se continúa alternando capas de carne y manteca. La capa final debe ser de manteca, con al menos 3 a 5 centímetros de grosor. Se deja enfriar completamente hasta que la manteca se solidifique. Se sella el recipiente con su tapa, y algunas familias añaden una capa adicional de tela impregnada en manteca como sello extra. Almacenamiento. Los recipientes sellados se almacenan en bodegas frías subterráneas. Despensas en la parte norte de la casa, la más fresca. En algunas casas modernas Amish, en refrigeradores de propano permitidos por algunas comunidades. La temperatura ideal de almacenamiento es entre 7 a 12 grados, nunca superando los 15 grados para evitar que la manteca se vuelva rancia. Duración y utilización. La carne conservada en manteca, mediante el método tradicional Amish, puede durar 4 a 6 meses en condiciones óptimas. Hasta 9 meses si se almacena en lugares muy frescos, por debajo de 10 grados constantes. Es importante señalar que, a diferencia de los otros métodos, la conservación en manteca no permite abrir y cerrar repetidamente el recipiente. Una vez abierto, el contenido debe consumirse en un periodo relativamente corto, 1 a 2 semanas. Uso culinario. Para utilizar la carne conservada en manteca, se extrae la cantidad necesaria, junto con parte de la manteca circundante. La manteca se puede utilizar para cocinar la carne, aportando sabor adicional. Generalmente no requiere de salado previo. Es ideal para guisos, sopas y preparaciones horneadas. Las familias Amish suelen calcular cuidadosamente el tamaño de cada recipiente para que su contenido se consuma completamente en un máximo de 2 semanas tras abrirlo.